capítulo 2, versículo 13. Vamos a leer el mismo episodio que leyó el hermano al inicio, pero desde la perspectiva de Juan. 2, versículo 13, dice así, como les digo, el mismo episodio. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Amén. Siéntense, tenga la bondad. Y quiero desarrollar un tema en esta tarde, partiendo gracias hermano, del principio del lema general, mostrando a Jesús en el hogar por medio de la consagración, que es el lema del mes, la temática, guardando esta línea. Y entonces, pues aquí hay dos cosas, dos términos muy importantes en lo que hemos leído. Uno, la palabra casa, y dos, el nombre propio de un personaje, Jesús. Y para esto quiero referirme a un tema que se llama, o que he llamado, ladrones en mi casa. Ladrones en mi casa no sería como, sí, ladrones en mi casa. Y de alguna manera es como mirar algunas cosas en donde a veces no las identificamos. Segundo, mirar cómo a veces las infiltraciones del mal logran ingresar a partes tan íntimas e importantes de la vida de un ser o de una familia. Hay un libro escrito por un escritor que se llama, bueno, de apellido Hammond. Ese libro se titula Cerdos en la Sala. De alguna manera él plantea cómo los demonios, en un momento dado, el descuido de una persona pueden ingresar a veces hasta la misma vida de aquel que se llama cristiano, y entonces se entra en una lucha fuerte, y es que a veces no se sabe si estamos discipulando una persona o intentando de discipular un demonio dentro de ella. Y claro, en ese sentido, intentar discipular un demonio dentro de aquel que dentro del contexto normal se llama cristiano, pues se pierde todo el tiempo. Con esa persona se le enseña la vida cristiana de mil maneras y no la asimila, no avanza, no aprende. Su vida cristiana siempre, cristiana entre comillas, siempre se verá rodeada de situaciones paupérrimas, fracasadas. Y esto es lo que se llama cerdos en la sala. Lo que llama una autora cristiana también que ha escrito varios libros, entre ellos este que les voy a mencionar, ella se llama Joyce Meyer, se llama La batalla de la mente, que es precisamente cómo Satanás envía pensamientos de una manera bien, catapultada desde afuera. Como dije, catapulta, es catapulcar, ¿sí? Cómo logra catapultar pensamientos desde afuera a la mente para que la persona los piense,
los cultive y luego vayan a la acción. Pero, o sencillamente los pone en la mente y luego le dice, tú siendo cristiano y estás pensando eso. Entonces, le hace sentir al cristiano, primero, él es el que se los envía ya, y luego le hace sentir al cristiano que él es el que los está pensando y que es un malo, es un impuro, es inmoral. Y claro, al acusarlo la persona se siente culpable, y entonces comienza a pedir perdón a Dios por algo que él no ha hecho ni ha cometido. ¿Sí? De esa manera es que quiero desarrollar poco más o menos la idea de ladrones en mi casa. ¿Cómo podría ser esto de ladrones en mi casa? Pues cada que hay ladrones que hubiera o que se diera dentro de un evento ladrones en mi casa, pues esto debe ser un motivo de alarma. Ladrones en mi casa es de alguna manera son seres extraños o personas, lo mismo que yo, pero extrañas y además peligrosas y que se han metido. Yo no les he abierto la puerta, por lo menos de una manera consciente no les he abierto la puerta, pero se han ingresado. Entonces pareciera que todo está perfectamente normal. El movimiento del templo es dinámico, la gente viene a ofrecer sacrificio y está dispuesta a dar por él. Y esto, digamos, que pareciera el gran culto para Dios. Es lo que aparece allí en Jerusalén. La gente viene, compra el buey, compra la oveja, compra la paloma, los más pobres, que es de los más grandes, de los que más tenían, los que menos tenían. El que menos tenía compra el palomino. Y entonces eso pareciera el gran culto para Dios. Pero allí lo que hay es una cueva de ladrones que cambian una cosa buena por otra mala. ¿En qué sentido? Que la gente traía, digamos, su efectivo, su dinero, compraba el buey, pero casi que el buey o la oveja nunca estaba en perfectas condiciones, nunca calificaba de acuerdo a las medidas de estándares que Dios le había ordenado a Moisés que debía reunir para el sacrificio, que la oveja tenía que ser perfecta y sin defecto, ¿recuerdan? Entonces, pues estos cambistas eran vivos y no traían las mejores ovejas al templo, ni traían los mejores animales, los mejores bueyes para vendérselo a la gente, sino que traían era la oveja perniquebrada o ciega, el buey que estaba enfermo, que ya estaba demasiado viejo y que no reunían los requisitos. Claro, la gente venía y pues era lo que le ofrecían, y pues para tratar de ofrecerle a Dios algo, pues de alguna manera para no perder el viaje, porque era que venían 3-4 días de camino, no era que venían, digamos, aquí mismo habitantes de Jerusalén, estamos hablando de todo el país de Israel. Y entonces llegar allí, pues ya tocaba lo que hubiera, porque de otra manera significaría volverse a casa sin haber hecho nada y de alguna manera perder el viaje, ¿no? Perder el viaje. Entonces, eso sería, un latrocinio, y lo que significaría asaltar la buena fe de las personas. Pero además, todo esto se está dando en los lares de la propia casa. Y el mismo Señor dice, en los lares de mi casa. Entonces, ¿qué es lo que hay en mi casa? Una cueva de ladrones, dice el Señor. Y en ese sentido, Él está diciendo, hay ladrones en mi casa. Hay ladrones en mi casa. Aquellos que roban lo que pues yo no quiero que roben. Aquellos que roban lo que yo no quiero que roben. Y entonces, ¿qué hacen ellos? El ladrón allí en la casa lo que hace es cambiar una cosa por otra. Aquí la Biblia lo llama cambistas. Cambistas. ¿Y el cambista qué hacía? Cambiar una cosa por otra. El especialista que cambia una cosa por otra,
pero que no está cambiando una cosa buena por otra cosa buena, sino una cosa buena por una cosa mala. El que viene trae lo bueno, llega al templo, llega a la casa, pero aquí le tenemos algo a cambio, aquí le vamos a cambiar algo, para que no ofrezca lo bueno, sino que termine ofreciendo lo malo. Entonces, aquí hay tres cosas que normalmente nos plantea Juan, los tres animales, tipos de animales, que son los bueyes, las ovejas y las palomas. Entonces, digamos que hablemos un poco de los bueyes, que serían todos aquellos ladrones que quieren cambiar su espiritualidad por las cosas de la carne. Todos aquellos que quieren cambiar su buena espiritualidad por las cosas de la carne. Entonces, allí siempre está la oferta. Está la oferta. ¿Quieres cambiar eso que tú tienes espiritual por cosas de la carne? Pues hay muchas cosas que deleitan la carne. Hay muchas cosas que hacen sentir bien la carne. Entonces, vamos a cambiar Tú nos entregas lo tuyo y nosotros a cambio le entregamos carne. ¿Es lo que tú quieres? Y entonces la persona entra a decidir, ¿realmente yo sí quiero carne? ¿O he venido realmente a ofrecerle a Dios desde la perspectiva espiritual, desde mi culto adecuado, como debo ofrecérselo al Señor? Y de alguna manera entonces alguien puede decir, no, voy a ofrecerle lo que de alguna manera voy a dejar modificar este principio. Voy a dejar modificar esta práctica. Y entonces esa persona que viene en su vida espiritual ofreciéndole culto a Dios, pues de pronto cuando se da cuenta, vienen los ladrones. Vienen los ladrones de ese sacrificio que va a ofrecer a Dios. ¿Cuáles serían los ladrones aquí? Digamos que una de las cosas sería, por decir algo, la distracción. Otra de las cosas podría ser, por ejemplo, la pereza. Otra que podría ser, por ejemplo, una mente dispersa. Bueno, que sería algo muy parecido a la distracción, de alguna manera, pero donde la persona deja que se despliegue su mente. Pero otra de las cosas sería dejar ir libre su imaginación. Es decir, no tener una disciplina sobre lo que significa presentarme a Dios y decirle lo que todos están diciendo, decírselo de verdad, ocupando todos los sentidos de mi vida y ocupando todas las herramientas que hay en mí. Entonces, por ejemplo, el Señor pide un culto consciente. El Señor pide un culto racional. El Señor pide un culto espiritual. El Señor pide un culto santo. El Señor pide un culto vivo que no sea muerto, asaltado por la pereza, por la indisponibilidad. Y entonces, claro, pues yo quiero sencillamente estar muy cómodo o de pronto muy tranquilo, muy pasivo frente a una cosa de estas, pues que merece la mejor actitud, que merece merece además que yo me concentre, que tenga disciplina sobre mis emociones y sobre mi mente, sobre todo porque las emociones y la mente juegan un papel muy importante aquí. A veces la persona está aquí en cuerpo, pero solo en cuerpo. La mente y las emociones, todo está por allá en otro lado. De esa manera entonces, ahí están los ladrones, ¿no? Ahí están los ladrones. Y es lo que se llamaría ladrones en mi casa. Los ladrones en mi casa definitivamente quieren cambiarme una cosa por la otra. Ya les digo, aquí se llamaban cambistas. ¿Dónde estaban los cambistas? En el templo. En el templo. Usted no puede decir, no, es que todo yo lo he dejado afuera. Pues es que definitivamente con la persona pueden venir todas las cosas que usted se pueda imaginar. Todos somos un mundo.
un terreno inmenso en la vida de cada persona y dentro de ella pueden venir muchas cosas. Y dentro de ella pueden estarse dando y gestando muchos ladrones que roban aquella calidad que debiera ser para Dios. Quitan aquello que debiera ser de verdad para Dios adecuado. Y entonces el Señor tiene que decir, no, aquí sencillamente sí, hay gente, están bien intencionados, han venido, se han tomado la tarea de venir y se han esforzado por venir desde Galilea, desde la Cisjordania, desde donde sea, sí, se han tomado la tarea de venir, pero están aquí, pero se han dejado caer en manos de los ladrones de mi casa. Y entonces ahora no están ofreciendo el culto que yo quiero que ofrezcan. Esto sería entonces el que ofrece bueyes y el que ofrece ovejas. Son los ladrones que le cambian al creyente la verdad por la falsedad, la hipocresía y la vana religión. Una vez que compraste el buey, pues debes cubrirte de oveja, es decir, de una falsa apariencia. Porque la verdadera oveja no se compra. La verdadera oveja no se compra. Algunos solo quieren comprar su piel para colocársela porque de alguna manera, de esta manera, se puede aparentar muy bien. Con la piel de la oveja se puede aparentar. Con la piel de la oveja puede hasta un lobo parecer una oveja, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, pues como ya ha vendido la verdad a través de la carnalidad, pues no le queda a la persona otra cosa que tratar de ocultar esa carnalidad con una buena piel de oveja. Y entonces ahí viene el problema. Eso porque le han robado, y como le han robado, quiere ocultar o quiere aparentar que aquello que le han robado todavía lo tiene. Y entonces, para aparentar que todavía lo tiene, pues entonces lo cubre con piel de oveja. Pero no estaría bien en este sentido entrar, como les digo, a comprar esa oveja enferma para un sacrificio, comprar esa oveja ciega o perniquebrada, estaría significando una falsa consagración, estaría significando un sacrificio que a Dios no le agrada, estaría significando cambiar lo real, lo adecuado por lo falso, como les estoy diciendo, por lo que no es. Y en este sentido, pues pienso que nosotros tendremos que ponernos más a la vanguardia y decir los principios que tienen que ver con la comunión con el Señor no son para negociarlos en sus atrios, no son para negociarlos en su misma casa, ni son para dejárnoslos robar por un acto de astucia y de viveza del maligno. Tendremos que abrir suficientemente los ojos para decir, yo vengo a adorar a Dios y no quiero permitir no quiero permitir que los ladrones que están allí esperándome tomen sobre la mesa de ellos lo que yo he traído para Dios, porque lo he traído para el Señor, y como que esto va a tomar otro destino, como que no está yéndose por donde debe ir. Y entonces es cuando la persona, como les digo, está allí orando, pero está disperso, no tiene la capacidad de pensar en Dios, de reflexionar, de meditar, de traer una espiritualidad, sino que por el contrario está haciendo las cosas de cualquier manera. Es el sacrificio vano. Y el sacrificio vano es ese, cuando realmente yo estoy allí, pero
de alguna manera con todo aquello que tengo en mi vida y que tanto el Señor me pide que ponga en su altar, como es adorarle y amarle con el corazón, con las fuerzas, con el alma, con la mente. Fíjense ustedes que todos esos recursos nos los pide el Señor en sus postulados del primer mandamiento. Y amarlo con la mente significa servirlo con la mente. Y significa entregarme con toda mi mente y mis pensamientos y todo. Cuando habla de hacerlo con el alma, habla de hacerlo con toda esa profundidad emocional del ser. Habla de hacerlo con todo aquello que tiene el ser desde la profundidad de su vida. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios. Hay cosas que nos parecen tan pequeñas como una paloma, por ejemplo. Porque hay cosas pequeñas que además nos parece que no representan ningún peligro. No representan ningún peligro. ¿Para quién representa peligro una paloma? ¿Para quién representa peligro una paloma? Además, las palomas representan la sencillez, algo de nobleza, en fin. Pero, ¿ustedes sí saben cuáles son las ratas voladoras? Pues las ratas voladoras son las palomas. Así se le llaman en cultura general, las ratas voladoras. Porque tienen ciertos gérmenes y ciertas contaminaciones bastante más fuertes que cualquier otro animal y que cualquier otra ave. Así que aquello que no representa ningún peligro puede resultar siendo más peligroso que cualquier otra cosa. ¿Sí? Las vemos tan sencillas como una paloma, y es más, interpretamos en ellas un mensaje de paz. Pero esas cosas pequeñas como una paloma o como una zorra en una gran vid o como una mosca muerta en un gran perfume, pues sencillamente pueden echar a perderlo todo. Hay cosas que la Biblia no llama pecado, pero que el apóstol Pablo, aunque no las llama pecado, dice que son aquellas cosas que no convienen. Entonces, no califican como pecado, pero son aquellas que no convienen. Y que hay que saber, digámoslo así, sortear las situaciones. Sortear las situaciones. Hay cosas que no son pecado, no se pueden llamar pecado, pero que no convienen. No convienen. Y que se convierten en ladrones fuertes para la casa, para la familia. Por decir algo, hacia la década de los 80, se convierte la televisión en el mundo en uno de los grandes ladrones de las casas. No solo ladrones de tiempo, ladrones del bien, ladrones de los principios cristianos, ladrones del diálogo, ladrones de todo aquello elemental, ¿sí? Hacia los años 90, entonces, ya no es el televisor, sino el ordenador, ¿sí? El ordenador. Y a partir del año 2000, realmente el gran ladrón el gran ladrón en casa es el móvil, pero más que el móvil, el internet, ¿no? Porque en el internet ese tiene todo. Igual en el móvil, es que es un aparatico definitivamente mágico y maravilloso. Cuando yo, antes del año 2000, cuando yo iba a una reunión, tenía que empacar una maleta grande y en esa maleta llevaba una agenda, llevaba una calculadora, así que me acuerde por encima, llevaba una cámara de fotografía, llevaba una cámara de video y ya se me empezaba a llenar la maleta.
y llevaba un calendario, llevaba mi Biblia, llevaba un libro aparte para leer, porque en las noches cuando llegaba al hotel tenía que leer, tener algo para leer, ¿sí? Y bueno, ya se me empezaba a llenar la maleta, un mamotreto grandísimo con cosas, una cantidad de cosas que hoy todas y mucho más las llevo aquí. Esas y muchas más las llevo aquí, ¿sí? Por eso les digo que esto es extremadamente mágico y maravilloso. Ojalá no me vayan a castigar por esto que hoy intento decir. Pero es que lo que yo intento decir es que el mal es en la persona, en el lugar que se le da a esto. Es decir, esto en sí no es lo malo. Lo malo es el lugar que se le da a esto. ¿Sí? Porque, claro, con esto eso para mí es una herramienta de trabajo importantísima y con esto podemos hacer maravillas, mover el mundo. ¿Sí? Pero también con esto se pueden hacer muchas cosas mal. Entonces, igual que la televisión, igual que el ordenador, igual cuando salió el ordenador por allá en 1960, 70, que comenzó a tener fuerza, entonces se hablaba de la bestia, ¿no? Se hablaba de que el ordenador era el anticristo, se le llamó en esa época. Lo mismo que en los 80 al televisor se le llamó el ojo del diablo, ¿sí? Y claro, como les digo, es que el gran problema está cuando nosotros satanizamos el objeto, pero no miramos lo que hay aquí. Es que el problema es que el ladrón es aquí, en casa, no afuera, no afuera. Afuera está para que nosotros podamos elegir, para que nosotros podamos tomar las cosas. Entonces, en este caso, si yo le doy un lugar que no debo darle a este tipo de cosas que siempre han existido, el hombre siempre ha elegido cosas para hacer el mal como para hacer el bien. Y no crean que es que el asunto es ahora por tener el móvil. No, antes habían otras cosas. Antes había otras cosas y el hombre se valía de otras cosas. En la época de los 80 había una revista que decía lea. Entonces la persona leía y ahí venía toda información de farándula y de vanidades y todo eso. Pero a partir de los 90 cambió de lea por vea. Y entonces ya venían mucho más gráficos los asuntos, ¿no? Venían mucho más, digamos, de imágenes y todo este tipo de cosas. A lo que quiero decir que siempre han existido formas diferentes y distintas. Por decir algo, el fútbol no es en sí un pecado ejercerlo o jugarlo. Pero el problema no está en el fútbol, no estaría en el fútbol. El problema estaría en el lugar que yo le dé al fútbol. Si yo decido irme a jugar un partido de fútbol antes que venir a la dominical, ya eso es un problema. O antes de la dominical irme a mañanear a jugar fútbol un domingo y luego llegar a la dominical con la lengua afuera, eso sí que es un problema. Pero fíjese usted que no es en sí el fútbol, es el lugar que la persona le está dando al fútbol. Ese sería el problema. Ese sería el problema. La televisión no es en sí el problema, es el lugar que la persona le dé a la televisión. Si la persona se queda en la casa viendo televisión antes que venir a la iglesia, antes que venir a orar, ese es un problema.
Pero no es la televisión el problema, es la persona que está tomando elecciones inadecuadas. El mal no está en el objeto, el mal está en la persona que elige. Entonces, mira, nosotros podemos entrar a combatir muchísimo, digamos, todos aquellos, todos estos factores que están alrededor nuestro. Pero nada sacamos si no combatimos las situaciones de raíz, del corazón, de la vida. Seguro que si una persona vive santamente y permite que sea Cristo el que haya limpiado y purificado la casa y que haya echado fuera todo ladrón que esté por allí en la casa, como hizo Jesús con este fuete de cuerdas, que echó fuera los bueyes, que echó fuera las ovejas y echó fuera las palomas, y que dejó limpio el lugar. Ahí es donde, esa es la parte adecuada que necesitamos nosotros los cristianos hacer y permitir que el Señor haga. Porque como les digo, por mucho que combatamos las cosas de afuera, pero el ladrón sigue en casa, ¿qué hacemos? No se está haciendo nada. El asunto no es combatir las cosas de afuera, sino desde adentro, combatir estos ladrones que están aquí, los que quieren robar. Y esos, como les digo, viene desde afuera el lugar que yo le doy acá. Entonces yo lo pongo acá en mi corazón y le pongo una mesa y le digo negocie ahí, porque aquí están llegando cosas buenas. Entonces llega la oración para que se ejerza y ahí está el cambista que le dice cambia la oración por una hora de televisión, cambia la oración por una hora de película, cambia la oración por más bien estar navegando en las redes sociales, cambia la oración por navegar a través del internet, cambia la oración por esto, por aquello. Entonces cambia la oración, el culto. Ahí es donde tenemos que nosotros pararnos firmes y decir, esto no lo voy a cambiar por nada. No lo voy a cambiar por nada, primero. Segundo, este ladrón que está aquí con una mesa dentro de la casa y que quiere cambiar una cosa por la otra, aquí no, ese no es el lugar. Ahora, siempre cuando yo lo deje ahí, siempre va a haber negocio en mi vida de las cosas buenas por las cosas malas. Y ese negocio consiste en eso, en ceder a la tentación, en vende la idea. Y los ladrones sí que son buenos para negociar. El ladrón hace eso, es meterle al otro lo falso y quedarse él con aquello que al mismo tiempo tampoco él lo aprovecha, porque es sencillamente para sacarlo y para mantenernos a nosotros los cristianos de alguna manera haciendo cosas que se parecen a las buenas, pero que no son exactamente las buenas. Que no estamos haciendo lo que realmente debemos hacer, lo que realmente al Señor le gusta y le agrada. Entonces, de esa manera, lo que hay que entrar a hacer es sacar el problema de aquí del corazón. Porque cuando usted saca el problema de aquí del corazón, seguro que puede tener su móvil en el bolsillo y sabe manejarlo. Seguro que puede tener su móvil, buenos datos, saber que allí tiene para hacer lo que usted quiera, pero que usted sabe usar esto en el momento adecuado. Uno, y sabe seleccionar lo que hace, porque además usa esto como una herramienta laboral, educativa, para su vida espiritual y para tantas cosas que son necesarias en la vida cristiana. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero hay que sacar el buey, porque no se olviden que el buey representa la carnalidad. Y entonces, si no se saca el buey de la casa, ahí sí que es peligroso tener un artefacto de estos en el bolsillo.
Si no se saca la oveja, sí que es más tremendo, porque puedo yo coger su piel y ponérmela encima para parecer una oveja, pero por dentro soy como un lobo rapaz. Entonces hay que sacar la oveja para que no quede ni la piel por ahí. La oveja soy yo. Y la oveja no es para comprarla, no se compra. Las características las da el Señor a través de una verdadera transformación. Y la oveja es oveja por fuera, por dentro y en todos los aspectos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y no piense que las cosas, por ser pequeñas e insignificantes, no son muy importantes para Dios. Aquí el Señor dijo, sale el buey, que es el más grande, pero también sale la paloma. Sale lo grande, pero también sale lo pequeño. A veces somos muy conformistas y entonces nos ponemos lo pequeño como que no importa. Aquellas cosas que las consideramos nosotros pequeñas, ¿no? Que no sé de pronto que también esté el hecho de que usted las esté considerando pequeñas e insignificantes. Para Dios no podrían ser tan pequeñas de pronto, pero usted las considera pequeñas, pero sin embargo, aunque sean pequeñas y aunque usted las vea que no son ofensivas para nada, como una paloma, como una mansa paloma, dicen por ahí, ¿no? Como una mansa paloma, no representan la ofensa de nada, pero que está afectando, pero que está contaminando, pero que es aquello que destruye. Entonces hay que echarlo fuera, también en el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Son unas pocas monedas sobre la mesa de su vida las que mueven sus intereses y la perspectiva de su vida. El Señor no quiere eso en su casa. Las mesas serán volcadas y todo aquello que es tan prioritario para su vida caerá al suelo como aquello que no vale nada. Solo el Señor quiere que se levante su mesa donde está su pan, donde está su presencia. Gloria al Señor Jesús, gloria a nuestro Dios. Lo demás no tendría ninguna o realmente la más mínima importancia. Así como los judíos les cambiaban lo que ellos traían por un buey ciego, por una oveja patipartida llena de defectos, así los ladrones de la casa quieren cambiarle la alabanza, la oración, la lectura, la comunión, el amor, la paz que usted siente en la comunión con el Señor Jesús. Pues creo que en este momento es importante el azote de cuerdas. Ese azote de cuerdas que debe ser esa autoridad y firmeza con que el creyente debe confrontar aquellas cosas que aún no se llaman pecado, pero que están en aquellas cosas que no convienen. Pues hay que confrontarlas con el látigo, hay que confrontarlas con aquel azote de cuerdas, confrontarlas con autoridad, con determinación y criterio. Porque es aquí donde hay que echar fuera todas estas cosas para que Jesús haga. Jesús quiere hacer 4 cosas importantes en su casa. Gloria a Dios. 1, echar fuera todos los ladrones que están en casa, que están cambiando lo sustancial por lo superfluo. Gloria al Señor Jesús. Echar fuera todo eso. Jesús quiere posicionarse de la casa, tener el control, la influencia para darle el uso correcto, es decir, limpiarla, purificarla, tomar el dominio, decir esto me pertenece a mí. Jesús quiere tomar el control. Gloria a Dios. Luego Él quiere reparar, sanar. ¿No leyó usted cuando el hermano que decía que cuando Él echó fuera todas estas cosas y purificó la casa, entonces vinieron cojos y vinieron ciegos y fueron sanados? Gloria al Señor, gloria a Dios. Él quiere reparar, Él quiere sanar, Él quiere restaurar todas las áreas de la casa, quitar toda ceguera y sanar el pie cojo para que pueda caminar con Él. Él quiere reparar la vida de las personas. Gloria a Dios, gloria a Dios.
y como sin poder imaginarlo y sin saber de dónde salió, y para una sorpresa de todos, surge en medio de una casa limpia y donde ya Jesús tenía el dominio y donde estaba sanando y haciendo maravillas, un coro de muchachos que comienzan a alabar y adorar al Señor. Nadie podía pararlos. Sus alabanzas salían del alma diciendo: ¡Oh, sana! Que quiere decir: ven y sálvanos. Estaban reconociendo a Jesús como el Mesías, como el que era, aleluya. Porque donde se limpia, donde se adecúa el lugar, donde se sacan los ladrones fuera, de ahí brotará una alabanza que sale del alma, del corazón, aleluya. Él quiere reparar el culto, la alabanza, al punto de perfeccionarla cada día, como dice aquí en su palabra, que quiere perfeccionar la alabanza de la boca de los niños y de los que maman. Gloria a Dios. De una casa limpia surgirá una adoración genuina, una adoración que de verdad sale de una casa que ha sacado fuera todos aquellos ladrones y ha podido consagrarse al Dios de poder y de victoria. Ahora pregúntese usted, mi hermano, ¿dónde están los ladrones de su casa? Si usted mismo se habrá encargado de ponerles mesa y se habrá encargado de acomodarlos para que estén ahí en su corazón y en su vida, pues es hora, mi hermano, de que con autoridad te levantes y digas: esto no puede seguir así, esto hay que volcarlo, esto que se considera. Y a veces, claro, la persona no se atreve porque es una mesa llena de dinero, y coger una mesa llena de dinero y tirarla para que rueden las monedas por todo lado, eso solo lo hace aquel que sabe que el único que tiene el valor suficiente de la vida es Jesucristo el Señor. Es el Dios Todopoderoso para coger estas cosas y verlas sin ninguna importancia. No deje que los intereses humanos y materiales muevan su vida. No deje que las cosas de este mundo muevan su vida. No permita que su vida se vaya llenando de cosas y que cuando usted vea su templo esté invadido de cosas que no valen la pena, de cosas falsas. Póngase de pie en esta hora. Y bueno, vamos a examinar, haga una mirada introspectiva a su vida en esta hora y dile: Señor Jesús, yo estoy dispuesto a poder tomar el látigo en mi mano y tener la autoridad del cielo. Yo sé que tú me la das, esa autoridad, aleluya, y quiero pararme firme en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor, para que no haya más negocio aquí. No quiero que se negocie con esto que tú me has dado, que con esto que es tan valioso, vale más que el oro, vale más que la plata. Sí, y por eso se presentan allí negociantes y comerciantes. No vamos a permitir que se negocie más con esto que yo tengo en mi vida. Que los ladrones quieran cambiarme esto que yo tengo. No, nada me va a cambiar. Nada voy a cambiar. No, nada voy a cambiar. Me quedo con lo que el Señor me ha dado. No voy a negociar las cosas que el Señor me ha dado. No, así el enemigo me ofrezca cosas mejores, no las voy a cambiar. Me quedo con lo que Jesús me ha dado.